Para los que gusten, hay un material escrito al respecto sobre lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que aquellos que quieran recibir el material escrito con los temas que vamos a tocar, me lo pueden solicitar a través del correo, o también se lo pueden solicitar al rabino Asher, porque a él también se lo voy a hacer llegar, y él se los podrá hacer llegar a ustedes efectivamente, ¿ya? Solicitando el material escrito de lo que vamos a conversar ahora, ¿ya? Primero que todo, ¿qué significa kosher? ¿Ya? Seguramente aquí la mayoría sabe, por obviamente una palabra en hebreo, que significa apto. Kosher, kasher, es lo mismo, ¿ya? Normalmente los ashkenazim dicen kosher, los sefaradim dicen kasher, ¿ya? El tema de fonética, pero la palabra es la misma. Ahora, en su origen, kosher significa apto, es decir, lo que el judío tiene permitido comer. Disculpen si alguien tiene el micrófono encendido, o sea, en los parlantes, escucho un retorno, ¿ya? Que pueden bajar su parlante para no distraernos, ¿ya? Entonces, kosher significa apto, ¿ya? Significa apto de acuerdo a la Torá, de acuerdo a la halajá judía. Ahora, para nuestros efectos, de lo que corresponde al kashrut, a la industria del kashrut, la certificación kosher también es como una herramienta muy potente por el cual las empresas tratan de masificar su mercado, ampliar su mercado. Normalmente las empresas que certifican kosher no son empresas cuyos dueños son judíos y que quieren cumplir con la ley judía de certificar los productos kosher. No, normalmente ellos lo que buscan es ampliar su mercado, vender más. Por lo tanto, ellos ven en el consumidor kosher un nuevo nicho donde ellos pueden entrar y desarrollar y comercializar sus productos. Es así como muchos buscan ampliar su abanico de clientes, por ejemplo, en mercados tan grandes como el mercado americano, en Estados Unidos, es donde está concentrada la mayor comunidad judía en el mundo, obviamente junto con Israel, pero digamos fuera de Israel, el lugar donde mayormente se comercializan los productos kosher es en Estados Unidos. También tenemos mercado en Latinoamérica, como por ejemplo Argentina, también tenemos Brasil, mercados grandes donde también se comercializan productos, o también México, pero principalmente Estados Unidos, donde todos quieren llegar. También en Europa, si sumamos todos los países de Europa, también se abre un pequeño mercado ahí. En Israel es un poco más complejo, porque en Israel, para los que no saben, todo el tema de la certificación kosher está todo bajo una administración que depende directamente de lo que es la Rabanut de Israel, ¿ya? Muchos se quejan de aquello, muchos rabanín dentro de Israel justamente discuten este tema. ¿Por qué? Porque se produce una especie de monopolio. Entonces, cuando los productos quieren entrar al mercado israelí, requieren la certificación de acá, la certificación local. Por lo tanto, eso hace un poco más complejo todo el proceso de certificación, ¿ya? Pero digamos que principalmente el mercado más atractivo, donde el consumidor es mucho más grande, o donde el consumo es mucho más grande, digamos que el mercado americano. Ahora, tener una certificación kosher le da a la empresa, como dijimos, una ventaja comparativa en relación a las otras empresas. Siempre es bueno tener una certificación extra, así como hoy día está muy de moda la certificación vegana, la certificación naturista, o libre de gluten, o libre de lactosa, ¿verdad? La certificación kosher, digamos que también entra en esa categoría, digamos que entra a competir con ese tipo o es comparable, mejor dicho, más que competir, es comparable con ese tipo de certificaciones. Entonces una empresa siempre trata de aumentar las certificaciones para poder abarcar una mayor cantidad de clientes. Se ha demostrado en empresas que han certificado kosher que sus productos normalmente aumentan sus ventas. O sea, han tenido un aumento de los ingresos bastante considerable, ¿ya?
Entonces, digamos que es recomendable para una empresa siempre certificar kosher si su proyecto de mercado es el mercado, por ejemplo, el americano, donde hay una gran cantidad de judíos repartidos por todo Estados Unidos. Ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir en una certificación kosher? Primero, todos los ingredientes deben ser kosher. Por ejemplo, cuando una empresa se contacta con un rabino o con alguna agencia de certificación kosher, lo primero que la empresa tiene que demostrar son que sus productos son elaborados con ingredientes kosher. Entonces, para que un producto sea kosher, los ingredientes deben ser kosher. Estamos hablando obviamente de ingredientes de productos que están compuestos por múltiples ingredientes. Ahora, también cuando se certifica una empresa, junto con los ingredientes kosher, las líneas de producción también tienen que estar aptas. Es decir, tienen que estar kosher. Tienen que pasar por un proceso de kasherización, ¿ya? Si es que es una línea de flujo donde también pasan productos no kosher. Entonces, cada vez que se vaya a hacer una partida, un lote de producción kosher, tiene que pasar por un proceso de kasherización a través de agua caliente, a través del ibún, dependiendo del tipo de utensilio, el tipo de maquinaria que se está utilizando para la elaboración. ¿Ya? Eso es tema de otro shiur, ¿ya? Con respecto a la kasherización de las máquinas, de las líneas de producción. Y también, una vez que ya se tiene claro la cantidad de ingredientes, su condición de kashrut de los ingredientes, una vez que las líneas están kasherizadas, se fijan las inspecciones necesarias para que ese producto se mantenga kosher durante el año o durante el proceso o la vigencia que tiene el certificado. Normalmente las empresas cuando certifican kosher, certifican de un año para otro, ¿no? Es decir, la certificación se va renovando en forma anual. Y dependiendo del tipo de producto, también dependiendo del tipo de empresa, son las cantidades de visitas anuales que la agencia de Kashrut determina para tal y tal planta. Hay empresas que se visitan una vez al año, hay empresas que se programan visitas cada trimestre, cada semestre, cada mes, o hay productos que solamente se pueden certificar por lote, con una shegajate midí, o sea, significa que el rabino tiene que estar presente al momento de la producción, como por ejemplo sucede con la leche cuando se hace Halab Israel, o también cuando se fabrica el vino, que requiere que haya un judío siempre certificando el proceso. Lo mismo pasa con la carne y otros productos que son sensibles. Cuando hablemos de los mitos y de las realidades, vamos a tocar un poco este tema de algunos productos, qué hay de mito con la certificación, qué hay de realidad sobre el proceso de elaboración. Ahora, volviendo al tema de los ingredientes, las agencias kosher han separado los ingredientes en categorías, en grupos, para poder identificar de una manera más rápida si la empresa está apta para poder ser certificada como kosher. Es así como las agencias de kashrut han determinado los ingredientes o lo han separado en 5 grupos diferentes. El primer grupo, conocido como grupo 1, normalmente en este grupo están clasificados todos los productos que vienen de la tierra. Por ejemplo, frutas, verduras, también el agua, ¿no? Productos que son naturales, que son kosher por sí mismos, nacieron siendo kosher. Quizás el único problema que podríamos encontrar en algunas frutas o verduras es el tema de los tolaim, de los bichos, de los insectos, ¿no? Pero por lo general el producto en sí es kosher. A lo más la persona que compra, por ejemplo, una lechuga, tendría que revisar los insectos, pero en sí la lechuga es kosher. Entonces, todo este tipo de productos, las agencias de kashrut los colocan en la categoría de grupo 1. En el grupo 2, nosotros vamos a encontrar productos que son elaborados, pero que en algunas ocasiones requieren certificado kosher y en algunas ocasiones no requieren certificado kosher. Por ejemplo, un ejemplo para esto podría ser el azúcar. Normalmente el azúcar se elabora, digamos que similarmente en todo el mundo. El proceso es estándar
No hay diferencia entre el azúcar blanca que se fabrica acá en Israel, la que se fabrica en Colombia, en Chile, en Perú, en Estados Unidos, en la China. Normalmente se fabrica y se elabora de la misma manera. Por lo tanto, normalmente cuando nosotros compramos azúcar o vamos a elaborar una producción kosher, normalmente no requerimos certificado del azúcar, pero hay ocasiones que sí. Como por ejemplo, cuando yo quiero hacer una producción para Pesaj. Si yo voy a elaborar para Pesaj, ahí normalmente sí solicitamos un certificado kosher para el azúcar. Lo mismo sucede con la sal y otros ingredientes que aparentemente son kosher por naturaleza, o digamos porque su producción es muy básica, que en verdad debería ser kosher. Pero por ejemplo, para Pesaj sí necesitamos cierto grado de certificación extra. O también, cuando yo sé, tengo información que la empresa que elabora este azúcar, en las máquinas por donde se procesa el azúcar o simplemente donde se envasa el azúcar, en esa empresa de envasado también envasan harina, envasan colorantes, saborizantes, otras mezclas que podrían tener algún origen no kosher, y por lo tanto, a través de una contaminación cruzada en la línea de producción, este azúcar podría quedar no kosher. Eso pasa, las personas o los rabinos que están trabajando en el área del kashrut, las agencias que trabajan en esta área, saben distinguir este tipo de problemas. Normalmente cuando van a certificar una empresa y ven la lista de ingredientes, tienen la experiencia para ver en qué productos podría haber algún problema, se averigua qué tipo de empresa, sobre todo si el producto no tiene un certificado de kashrut, pero empieza a averiguar, ve que la empresa también es una empresa solamente de elaboración, o sea, no de elaboración, sino que de empacado, y empacan todo tipo de productos, entonces ahí sí se exigiría un certificado kosher. Pero eso va a depender. Esos son los productos de categoría 2. En los productos de categoría 3, normalmente están los productos elaborados en fábricas que sí requieren un certificado kosher. Por ejemplo, las galletas, los cereales, la mayoría de los alimentos que nosotros comemos, consumimos hoy día, que son elaborados en fábrica y que no tenemos claridad de todos los ingredientes porque traen muchos emulsionantes, colorantes, saborizantes, entonces requieren certificado kosher. Todos esos productos son categoría 3 y cuando uno trabaja en kashrut se da cuenta que la mayoría de los productos con los que uno se encuentra son de categoría 3. En los productos de categoría 4 entran estos productos que en su origen son kosher, en una planta de elaboración son kosher, pero al transportarlos a una segunda fábrica, una fábrica que empaca estos productos, ese traslado se hace a granel. No se hace, por ejemplo, certifico aceite. Empresa A certifica aceite. Aceite de maravilla, aceite de canola, aceite de soja, kasher. Pero este aceite de la fábrica nunca sale en botellas pequeñas con su logo kosher, sino que se empaca en grandes camiones donde se transportan 20.000, 30.000 litros de aceite. Después estos camiones llegan a una fábrica B y en esa fábrica B se envasa. Ese producto se llama categoría 4. ¿Por qué? Porque el traslado es a granel y ese traslado también tiene que ser certificado. ¿Por qué? Porque los camiones a granel se transportan muchos tipos de productos, no solamente productos kasher. Por ejemplo, en el caso de los camiones que transportan aceites, vegetales también transportan aceites de origen animal, grasas de origen animal, también vino, y el vino puede ser kosher como no kosher, y muchas veces estos camiones que son camiones aljibe, camiones grandes, normalmente en la limpieza es una limpieza simple con agua fría y suficiente. Pero la persona que sabe de kashrut sabe que incluso si el aceite se transportó en un estado frío o el vino que se transportó fue en un estado frío, pero hay una halajá que dice kabush que me bushal, o sea, cuando un líquido está en un recipiente por más de 24 horas, es como si ese líquido hubiese estado en caliente. Eso significa que las paredes del contenedor absorben el gusto, el tam. En este caso sería un gusto no kasher, supongamos que se transportó primero aceite no kosher o grasa animal. Después se pasó una agua fría, se transportó el aceite kosher, ese aceite kosher después de 24 horas absorbió el gusto del aceite no kasher y se queda todo no kasher. Pero es difícil que haya shishim, que haya batel, ya en un camión tan grande.
Entonces, por eso hay productos que son normalmente comercializados a granel, que las agencias kosher las categorizan como alimentos de categoría número 4. Después saltamos al grupo categoría 6. El grupo 5 no se usa el grupo 5, sino que se pasa directamente al 6. Y en el grupo 6 entran todos los productos que no son kosher. Por ejemplo, el cerdo, los mariscos, alimentos que sabemos que no son kosher. Por ejemplo, el queso de los goim, no kosher, insectos, bichos y cosas raras. La mayoría de los productos llegados desde China, categoría 6, más o menos. ¿Cómo funciona el proceso de la solicitud de kashrut? Primero, la empresa se contacta con el rabino o con la agencia de certificación y presenta su inquietud, hace las preguntas correspondientes porque obviamente tiene algún pedido kosher. Normalmente las empresas certifican kosher cuando alguien les pide. De repente alguien llama a la empresa para preguntar por aceite y pide si tiene certificado kosher. No lo tiene, entonces la empresa automáticamente comienza a buscar una agencia que le satisfaga esta necesidad, esta certificación. Normalmente buscan por internet, entran a Google y empiezan a buscar el primer certificado kosher que le aparece, normalmente al que llama. ¿Ya? Después, una vez que ya entran en el conocimiento de lo que significa ser kosher, empiezan a averiguar y empiezan a darse cuenta que hay diferentes tipos de certificaciones o, digamos, diferentes tipos de agencias que certifican kosher. ¿Ya? Lamentablemente, no todos los certificados kosher son aceptables y hay empresas que eso lo descubren recién al final, cuando ya han certificado y quieren vender su producto en un mercado kosher, se dan cuenta que su certificado no tiene valor. ¿Ya? Eso pasa principalmente cuando son rabinos que no tienen un respaldo detrás. Por ejemplo, un rabino puede ser muy sabio, muy jaján, pero como no lo conocen, empieza a certificar, su certificado no tiene mayor validez. Por eso normalmente se recomienda a las empresas que certifiquen con organizaciones. ¿Por qué? Porque cuando hay una organización, una agencia, esta tiene el respaldo de muchos más rabinos, siempre las agencias están compuestas por más de un rabino, y estos rabinos a su vez conocen a otros rabinos, y así es mucho más fácil que el certificado de esta agencia sea aceptable. Obviamente hay agencias muy conocidas en el mundo, como la Orthodox Union, ¿ya? La CAFKEI, del Beit Din de Londres, que son certificaciones muy reconocidas, o digamos que, por lo menos masivamente, del conocimiento público. Entonces, cuando la empresa busca a la agencia kosher, lo primero que hace es solicitar cuáles son los requerimientos. Una vez que el rabino encargado de recibir esta solicitud hace contacto con la empresa, se programa una visita inicial donde se envía a un rabino o a un mashgiach que esté calificado para hacer una inspección inicial. Normalmente las inspecciones iniciales no las hace un mashgiach normal o digamos un mashgiach común. ¿Por qué? Porque la inspección inicial requiere una mayor cantidad de conocimientos. Normalmente las inspecciones iniciales las tiene que hacer un rabino o un mashgiach experimentado que pueda identificar ciertos puntos críticos o que tenga experiencia ya en la certificación. Una vez que la inspección inicial se hizo, se establecieron los protocolos para certificarla durante el año, ahí normalmente se envía un mashgiach que está recién comenzando en este trabajo de lo que es la certificación kosher. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya tiene una pauta de trabajo, sabe qué revisar, qué no revisar, qué preguntar al momento de realizar la inspección. Entonces, después que se hace la inspección inicial, se analiza y se determinan los protocolos del certificado, cómo se va a proceder durante el año. Se crea un programa de visitas, como dije anteriormente, hay empresas que se visitan una vez al año, 2 veces al año, 4, 6, 8, o simplemente solamente se certifica a medida que se visita, es decir, se requiere una Shgahat Midi, un rabino que esté presente durante todo el proceso. Una vez que se llega a este acuerdo, se hace la inspección inicial, se programa el protocolo de inspección, se procede a hacer un contrato entre la empresa y la agencia certificadora, donde ambos se comprometen a cumplir con los estándares de Kashrut, y finalmente se emite el certificado. Obviamente todo esto tiene un costo,
el costo varía entre una agencia y la otra. Hay agencias que tienen una tarifa mucho más alta. ¿Por qué? Porque son agencias que son más conocidas en el mundo, entonces sus certificados, digamos que tienen una mayor validez. Todos los certificados kosher son kosher. Es como el tema de las conversiones. Digamos que si el rabino que convirtió es un rabino ortodoxo, kasher, los testigos son kasher, la conversión es kasher. ¿Ya? Independiente si la Rabanut lo acepta o no lo acepta, o tal rabino lo acepta o no, si se hizo de acuerdo a la halajá, la conversión es kasher. Lo mismo sucede con los certificados kosher. El certificado es kasher si el rabino que lo certificó sabe, está preparado, certificó kasher, independiente si una agencia u otra lo acepta o no lo acepta. Ahora, independientemente de eso, uno como agencia siempre tiene que ser lo más honesto posible con el cliente. No engañarlo, no decirle, sí, nuestro certificado va a ser aceptado por todo el mundo, no tienes ningún problema, certifica con nosotros, nuestro certificado es 100%. No es así. Uno tiene que advertir al cliente que va a depender del mercado. Va a depender incluso, no solamente del mercado, sino que del producto que nosotros certificamos. Hay productos, por ejemplo, certificar agua mineral. Digamos que cualquier certificado kosher va a servir. O sea, puede ser un rabino que no lo conozca a nadie, pero si él certifica agua, créanme que va a ser aceptado su certificado en todo el mundo. ¿Por qué? Porque el agua en sí no necesita certificado. Pero si tiene que certificar vino, ahí sí somos más. Ahora, las agencias kosher no se tienen que sentir tan mal porque tal o tal rabino o tal agencia no lo acepta a él. Por ejemplo, acá en Israel tenemos muchas agencias de kashrut. Tenemos Badat Yerushalayim, Rav Rubin, Hatan Sofer de Petah Tikva, Hatan Sofer de Benebrak, tenemos Rav Lando, tenemos hay otras más, Rav Rubin dije, tenemos certificados, rabinos que son de la ciudad, que certifican, de la Rabanut, cada Rabanut de cada ciudad. Y a veces esta Ashgahá no acepta la otra, normalmente la Badat Yerushalayim no acepta ninguna otra, otras sí la aceptan, algunas veces algunos aceptan Hatan Sofer de Benebra, pero no aceptan Hatan Sofer de Petah Tikva, y así. Hay muchas discusiones, a pesar de que todos los Beidín, en todas las Ashgahot, son todos jajamín, son todos rabanín grandes que han estudiado, algunos fueron compañeros de la misma yeshiva, pero algunos se aceptan, otros no, y así como vemos que normalmente en Israel cualquier producto que uno quiera comprar en el supermercado, se va a dar cuenta que tiene siempre mínimo 2 certificados kosher, por lo menos 2, 3, 4, 5, ¿ya? Entonces, uno siempre como agencia de certificación, como rabino, tiene que ser honesto con la empresa y decirle, mira, nosotros te vamos a certificar, tú vas a recibir un certificado kosher, pero hay productos o hay mercados donde prefieren un certificado local. Entonces, aparte del nuestro, seguramente te va a tocar tener que tomar una segunda certificación o incluso una tercera certificación. Y así funciona, y hay que ser honesto desde el comienzo, sobre todo cuando la agencia que está certificando o el rabino que quiere certificar o entregar el certificado no es muy conocido. Entonces, pero lo importante es ser honesto. Si uno es transparente desde el comienzo con las empresas, no va a haber problema. Obviamente, cuando el rabino es menos conocido o la agencia que está certificando es menos conocida, el precio, el costo que cobra anualmente es mucho menor. ¿Ya? Una agencia grande cobra 7, 8 mil dólares al año por certificar un producto que se visita 3, 4 veces en el año. Una agencia pequeña certificará a un costo de 3.000, 3.500, 4.000, más o menos. Obviamente, si la Ashgahá requiere una certificación constante por lote de producción, obviamente el certificado tiene un costo diferente. Bueno, eso en general con respecto al proceso de certificación kosher. Ahora, vamos a pasar al tema de los mitos y las realidades, lo que nos convoca en esta charla. ¿Ya? Primero, un mito. Vamos a partir por los mitos, ¿ya? Por las fábulas. Vamos a partir, una vez escuché, o alguien me preguntó, bueno, en verdad más de alguna vez me han preguntado, una mujer
puede ser mashgiha, puede trabajar certificando productos kosher una mujer. Nosotros sabemos que en Ilhot Shehita, si bien la halajá dice que se puede aceptar la shejitá de una mujer, pero se acostumbró el minaj en no aceptarlo. ¿Por qué? Principalmente porque hay temor de que la mujer se pueda desmayar con la sangre, que no tenga el carácter para poder hacer una buena shejitá, le tenga un poco de temor, quizás cierra el ojo al momento de cortar. Entonces, por lo tanto, se acostumbró a no aceptar la shejitá de una mujer. Entonces uno podría pensar, algunos piensan en base a eso, que la mujer no puede trabajar de magíca. Y la verdad que en la práctica, obviamente en la halajá, también no hay ninguna prohibición para que la mujer trabaje de magíca. De hecho, hay procesos en que normalmente las agencias de certificación contratan mujeres. ¿Ya? Por ejemplo, en Hutzlare, normalmente las personas que certifican la producción en una panadería, en una pastelería, en un restaurante, normalmente son mujeres. ¿Ya? ¿Por qué? Porque requiere cierto horario, ir a encender los fuegos temprano, estar ahí, si se apaga el fuego, ir a encenderlo nuevamente, por ejemplo, de la panadería o de la cocina. Entonces, normalmente se contratan mujeres. Incluso en otro tipo de procesos se contratan las mujeres. ¿Ya? Entonces, a nivel de alajá, no hay una prohibición para la mujer. O sea, la mujer sí puede ser una mashgiha. ¿Ya? Nosotros, en Pirkei Shoshanim, tenemos un curso de Mashiach Kashrut, un curso donde está diseñado para que se estudien las alajot, y también tenemos una sección que se llama gestión kosher, que es todo el proceso, todo lo que yo les acabo de hablar en breve, en un mes y medio, 2 meses, se estudia en detalle todos estos procesos, ¿ya? Procesos administrativos. Y también aceptamos en este estudio mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres sí pueden trabajar de mayor. Obviamente, para trabajar en un proceso de matadero donde se matan animales o en el vino que es más pesado el trabajo, no es recomendable que trabajen mujeres, pero eventualmente sí podrían hacerlo. En un trabajo donde hay muchos hombres, por un tema de SRIU, también no es bueno que trabajen las mujeres ahí. Pero en el caso, por ejemplo, donde las mujeres no va a haber un problema de SRIU, donde el trabajo no es físico, no requiere una demanda física, sí pueden trabajar. ¿Ya? Entonces, el primer mito es que la mujer puede o no trabajar de mashgiach, sí puede, no hay ningún problema. Otra pregunta es si el mashgiach kashrut, el mashgiach es el supervisor, es la persona encargada de hacer las inspecciones periódicas. El mashgiach tiene que ser un doctorado en la halajá, tiene que ser un posek halajá, alguien que es un versado en el estudio del Shulchan Aruch, de la Yemará. La pregunta es que no. Es más, en verdad ni siquiera el Mashgiach requiere una teudá que diga que él es el Mashgiach Kashrut. Aunque aquí en la Rabanut de Israel sí se entrega la posibilidad de dar la teudá. Nosotros como Yeshiva también entregamos una teudá de Mashgiach. Pero en verdad el Mashgiach no requiere una teudá, sí requiere ciertos conocimientos. Por eso es bueno que tenga una teudá porque demuestra que sabe, es más fácil encontrar trabajo, obviamente. Pero en verdad no requiere una teudá como sí lo necesita un shohet, o lo necesita un sofer, un muel, que normalmente se requiere que tenga una teudá porque es un trabajo que en verdad uno está confiando, ¿ya? Y hay una repercusión directa con, digamos, con la neshama de la persona. En el kashrut también, pero digamos que en el kashrut, aparte del conocimiento de lo que es el proceso de la certificación o de la inspección, lo que más requiere el mashgiach es estar alerta, tener la confianza del rabino que lo envía. Porque el rabino a él le va a dar las instrucciones, le va a decir, mira, tienes que fijarte en esto, le va a dar la pauta. Entonces, lo principal es que el mashgiach sepa escuchar al rabino, sepa entender lo que el rabino le está pidiendo y sepa y tenga la capacidad de mirar y anotar y revisar todo lo que se le ordenó. Entonces, un mashgiach no requiere un gran conocimiento de estudio de Yemará, de Shulchan Aruch, sí requiere mucho Yirat Shamayim y mucho respeto por el trabajo. Hace un tiempo, ya varios años atrás, 10 años más o menos, me encontré en la siguiente situación. Este es un maasé de la vida real. Estábamos en la comunidad a la que yo pertenecía, en Chile,
hubo un Bad a Rabanín. Este Bad a Rabanín se reunió un cierto día y me invitaron a que yo expusiera en ese Bad a Rabanín sobre Kashrut. Porque en esa época yo estaba a cargo de lo que era Kosher Chile, entonces querían saber cómo estaba el Kashrut, las empresas que estaban certificadas, cómo estaba funcionando. Entonces me pidieron que hablara un poco de lo que estábamos haciendo, cómo lo estábamos haciendo, de los Majijin que teníamos. Me tocó hablar del tema y uno de los rabinos que estaba ahí empezó a cuestionar nuestro trabajo. ¿Cuál fue su cuestionamiento? Su cuestionamiento fue este: que cómo era posible que en nuestra agencia de certificación, o digamos en nuestra organización, que era parte de la comunidad local, tuviéramos trabajando un mashgiach que no sabía estudiar Shulchan Aruch y no sabía ni siquiera leer una hoja de Gemara. Ese fue su argumento. Un caso de la vida real. Entonces, yo le contesté con la siguiente respuesta. Le dije: entonces, ¿cómo usted en su certificación, porque el rabino también daba su certificación privada, certificación kosher, cómo usted puede tener trabajando de mashgiachá a la esposa de este mashgiach que trabaja con nosotros? ¿Acaso su esposa sabe más Yemará que su marido? ¿Acaso su esposa sabe más Shulchan Aruch que su marido que trabaja con nosotros? Ahí se acabó la discusión. Entonces, bueno, todos los rabanín se dieron cuenta de que en verdad lo que él quería era molestarnos solamente, o sea, quería provocar un machloket. Entonces, un mashgiach no puede, o sea, un mashgiach no necesita conocer a profundidad la halajá. Como les dije anteriormente, lo que necesita el mashgiach es tener el respaldo y sobre todo la confianza del rabino o de la agencia que lo está enviando a la supervisión. Eso es lo importante. Entonces, si viene un rabino por ahí y les dice, no, es que el mashgiach tiene que saber leer Shulchan Aruch, tiene que saber la Gemara, por lo menos saber lo que dice la Gemara, la Mishnah, saber Rashi, no es así. No lo requiere. Eso es un mito. Otro mito: cualquier rabino puede certificar kosher. Es un mito. ¿Por qué? Porque no todos los rabinos están calificados para certificar kosher. Por lo menos los rabinos de hoy día. ¿Ya? Con esto yo no quiero desacreditar la profesión de rabino. Pero los rabinos de hoy día no son como los rabinos de antaño. ¿Ya? Antiguamente el rabino de la ciudad, el rabino de la comunidad, era un posek, es lo que hoy día nosotros conocemos como un posek. Era un rabino que sabía de todo, era Yohet, era Moel, era el Sofer, era el rabino, era el Dayan, era todo. A él se le consultaba todo, entonces su palabra, sus conocimientos eran conocidos por todos, no había discusión. Hoy día, para los que han visto algunas publicaciones que hemos hecho, la semijá de hoy día es una semijá que va enfocada muchas veces a ciertos puntos de la halajá. Sobre todo la semijá que se entrega en las yeshivot para rabinos de Hutzlaret, para rabinos que están fuera de Israel. Normalmente la Rabanut en Israel, para aquel que quiere tomar los exámenes con la Rabanut, sí requiere que el rabino conozca diferentes áreas de la halajá. Por lo menos pide 5 o 6 exámenes diferentes: Kashrut, Shabbat, Nidah, Kiddushin, Erubin, Mikvaot, Abelut. Por lo menos 5 exámenes pide para... Entonces, un rabino de la Rabanut sí, digamos que tiene los conocimientos para poder certificar kosher. Pero un rabino que vino a Israel, estudió en una yeshiva, en cualquier yeshiva, llámese Pirkei Shoshanim, o otras, no voy a nombrar otras yeshivot, ya. No quiero hablar mal de nadie, ya. Voy a hablar solamente de Pirkei Shoshanim. Pero incluso si estudió en Pirkei Shoshanim, estudió en otra yeshiva, ya sea sefaradí, ashkenazí, hasídica, la yeshiva que sea, vino a Israel, estuvo 1 año, 2 años, estudió, se fue y ya llega certificando como el gran rabino de Kashrut, tienen que tener dudas. ¿Por qué? Porque normalmente hoy día para obtener una semijá hay rabinos que estudian 1 año, 1 año y medio, dan un examen, reciben una teudá en el Hot Nidah. Mi pregunta es: ¿qué tiene que ver el Hot Nidah con certificar kosher? No mucho. Algunos vienen, estudian a la Hot de Shabbat, reciben una semijá. ¿Qué tiene que ver Shabbat con Kashrut? Bueno, quizá algo de Bishul en Shabbat puede ser, pero no más. Lo mismo pasa aquí. La mayoría de los rabinos hoy día que están en Hutzlaret
por lo menos los rabinos que se han ido ordenando en los últimos años y que vienen por un año y medio a Israel, que es una semijá de Rabu Manir, que estudian un poquitito por aquí, un poquito por allá, entonces no están calificados para certificar kosher. Con esto yo no quiero molestar a nadie, pero es la verdad, ¿ya? No todos están calificados. No todos los rabinos están calificados para certificar kosher, para firmar una teudá de kashrut. ¿Ya? Así como no todos los rabinos pueden certificar un Brit Milá, pueden certificar una Shejitá, si no están preparados. Como digo, antiguamente los rabinos sabían Shejitá, Milá, Soferto. Hoy día no, hoy día los rabanim, muchos rabanim vienen 1 año, 2 años, se van a Jutzlares como rabinos, pero no saben Shejitá, no saben Milá, no saben Sofrut, no saben nada de eso. Entonces, no pueden certificar algo que no saben. ¿Ya? Entonces, si un rabino de alguna comunidad va a certificar kashrut, por lo menos que tenga las credenciales que demuestren que sabe kashrut. ¿Ya? Entonces, un mito que todos pueden certificar, no. Hoy día no. Si ustedes me hablan de un rabino de antaño, sí, pero hoy día, viendo la realidad, yo trabajo en esta área de kashrut y también trabajo en el área de la yeshivot, puedo hablar con experiencia que no todos están calificados para hacer este trabajo. Como rabino, como mashiach, ni un problema, pero como rabino, no. Otro mito que he escuchado muchas veces, que tiene que ver con el pan, que todo el pan es kasher. ¿Por qué? Porque el pan es kasher. Aparte que hemos visto, por ejemplo, en el Simán 112 del Hot Mahalei Yakum, que habla del pan palter o pat palter. Sabemos que hay 2 tipos de pat o pan. Pat abait o pat palter. El pat abait es el pan que se hace en la casa, ese está prohibido, los jajamín hicieron una yeserá de no comer pan cocinado en la casa de un goy. ¿Por qué? Por miedo a los matrimonios mixtos. Eso está en el Simán 112, Seif 1. Pero en el Seif 2 siguiente, el Shulchan Aruch dice, pero hay comunidades que acostumbran a comer el pan de las panaderías, que es conocido como el pan o el pat palter. ¿Por qué? Porque ahí no hay temor de matrimonio mixto. ¿Por qué? Porque no se produce una cercanía, porque uno va, compra en un negocio y se va. En cambio, cuando va a una casa, logra tener cierto kesher, cierta conexión con los dueños de casa y ahí podría haber matrimonio mixto. Entonces, como el Shulchan Aruch, Simán 112, 6.2, dicen, permite pat palter, entonces podemos comprar de cualquier panadería. Cosa que también es un error, es un mito. ¿Por qué? Porque hoy en día, o quizás, bueno, volvemos a antaño, hace 100 años atrás podía ser. ¿Por qué? Porque antiguamente el pan solamente llevaba harina, agua y sal y choin, no había más. Pero hoy día no. Hoy día un pan dura 1 semana, 2 semanas. ¿Cómo dura 1 o 2 semanas? ¿Acaso el clima cambió? Bueno, ha cambiado un poco, pero no es para que el pan dure 2 semanas. ¿Por qué el pan dura 2 semanas? Porque está lleno de ingredientes que no conocemos. A mí me tocó certificar panadería y el pan lleva muchos ingredientes. El pan de los goín normalmente lleva leche dentro de sus ingredientes. ¿Por qué? Porque los preservantes, dentro de la mezcla de preservantes, llevan productos lácteos. ¿Ya? Productos animales, muchos productos. Entonces uno no puede comprar pan de una panadería que no es certificada kosher. Incluso dejando de lado si es Pat Israel o no, que el judío encendió o no el fuego. Dejando de lado ese tema. Solamente enfocando en los ingredientes, ya tenemos un problema. Que es un problema mayor que comer el pan horneado por un goy. El problema mayor está en los ingredientes. Hoy día todos los panes tienen ingredientes. Entonces, hoy día no podemos comprar pan de cualquier panadería. O sea, si uno quiere comer pan kasher, tiene que certificar. Un mase. Una vez me tocó, teníamos certificado una panadería en Chile. Entonces teníamos un mashgiach. Un mashgiach que iba todos los días en la mañana, 5 de la mañana, a encender los fuegos para que los panaderos hornearan el pan. Un día voy a la panadería, como yo estaba a cargo de ese tema, entonces cada tanto me gustaba ir a la panadería, mirar que estaba todo bien. Voy, me doy cuenta que en la panadería no había nadie trabajando, pero había pan caliente. Y no había nadie en la panadería. Era una panadería de un supermercado grande. Entonces yo miro hacia adentro y no hay ni un panadero. Entonces entro a la panadería, pregunto dónde están los panaderos. No, me dice una de las personas que estaba vendiendo el pan dentro del supermercado. No tenemos panadero hace 1 semana, me dice. Entonces yo le digo, pero ¿cómo? Si enviamos un mashgiach todos los días a encender el fuego, a revisar los ingredientes. Sí, no, el mashgiach viene, enciende el fuego y se va, pero él no sabe que durante el día nadie viene. Entonces llamo al mashgiach y le digo, oye, ¿tú sabes que el pan
se está vendiendo acá hace una semana sin ninguna supervisión. ¿Qué sucedía? Que el pan lo llevaban fresco, o sea, lo llevaban congelado de otras panaderías, lo compraban listo porque no había panadero, y solamente lo metían al horno ahí. Y después salía calentito. El pan no sabíamos de dónde venía. Una semana la comunidad comiendo ese pan. Obviamente a la panadería le quitamos el certificado en ese momento. Después, en la otra panadería que certificamos, también volvió a pasar lo mismo. Siempre me gustó preguntar cuando iba a comprar, sobre todo con el pan, porque uno ya agarra experiencia con los problemas que se empiezan a enfrentar. Y también nos pasó en otra panadería que no habían panadero los días domingos. Un día domingo voy y compro, no, es que los días domingos normalmente me decía, no tenemos panadero. Después de como varios meses, ¿ya? Nos damos cuenta de eso. Y la Magica iba todos los días, encendía el fuego y se iba. En esa panadería teníamos una Magica. Y no encendía el fuego. O sea, encendía el fuego y se iba, pero no verificaba. Entonces, en el tema de la panadería, ¿qué pasa? En las panaderías normalmente, cuando quedan cortos de pan, compran pan congelado a diferentes empresas. Hoy día se ocupa mucho eso. Hoy día las panaderías no elaboran el pan directamente donde lo venden. Normalmente hay panaderías que se encargan a producir el pan, lo congelan y lo venden congelados a otras panaderías que después lo calientan y lo venden como producto final. Entonces ese es el problema del pan. Uno no puede comprar pan de cualquier panadería. Esto sucede en todo el mundo, no solamente en Chile, esto es una red que puede suceder en cualquier ciudad, en cualquier lugar del mundo. Una pregunta al rabino Asher. ¿Hasta qué horas tenemos? Porque todavía me quedan las... בכבוד. בכבוד, כבודו. ¿Ah? בכבוד. Ah, ya, ok. Adelante, Sigo no hay nomás problema. entonces. No se va a cortar el Zoom, ¿no? Bueno, otro mito es que cualquier shejitá es aceptable. Hay muchos que dicen, pero tiene kashrut, Beseder Gamur, tiene kashrut, aceptado. Listo. Cualquier shejitá es aceptable. Pero eso está muy lejos de la verdad. En el Hot Shejitá, Siman 1, Seif 1, lo primero que uno aprende cuando quiere estudiar para Shohet es que un Shohet no puede lishhot si no tiene una teudá. Una teudá de Shohet. O sea, es lo primero que se aprende en el Hot Shejitá, que hay que tener una teudá, hay que haber sido aprobado por un jajam, alguien que lo evaluó 3 veces haciendo Shejitá. Si un Shohet no tiene una teudá, no tiene el certificado de un Shohet experimentado, este Shohet, Afilu no puede, Lishhot no puede hacer Shejitá para él mismo. Incluso para él está prohibido. O sea, él requiere tener la teudá. Por lo menos tiene que tener la autorización verbal. Por lo menos otro jajam tiene que autorizarlo verbalmente. Y si alguien pregunta, llamar al jajam y el jajam responderá, sí, Beseder, él fue autorizado por mí, yo lo vi hacer shejitá por lo menos 3 pollos. ¿Por qué? Porque en el Hol Shejitá también aprendemos que un shohet primero tiene que partir matando pollos. Después, una vez que ha obtenido la destreza para hacer un buen shohet de pollo, recién comienza a matar vacunos, corderos. Y no al revés. Hay muchos majonim acá en Israel o yeshivot que van y directamente lo llevan a matar un cordero, una vaca, nunca pasaron por los pollos y se enfrentan a un animal grande. Y así es como vemos después videos en YouTube de shejitot mal hechas, animales moviéndose, pegando patadas con el cuchillo, moviendo para cualquier lado. ¿Ya? No parece una shejitá bien. Por lo menos a la vista no se ve bien. ¿Ya? Entonces, ¿cualquier shohet puede hacer shejitá? No. Una vez escuché una historia de Rav Shaul Male, que decía que una persona estaba en un bar, en un restaurante, una cosa así, y se acerca un señor a pedir dinero. ¿Por qué? Porque se había quedado sin dinero. Algo tenía que ver con una yeshiva, era un rabino, y justo se quedó sin dinero para pagar. Entonces va a una persona que estaba ahí, que estaba atendiendo, y le dice, oye, ¿sabes qué? Necesito ayuda, por favor, ¿me puedes prestar dinero? Porque tengo que quedarme aquí esta noche, tengo que pagar y no tengo. Y la persona le dice, pero si yo a usted no lo conozco, ¿cómo sé que usted va a venir nuevamente y me va a devolver el dinero? Le dijo, no, pero yo te prometo, yo tengo que volver a pasar otra vez por aquí y te voy a traer el dinero de vuelta.
No, ¿cómo voy a confiar en usted? No puedo. No puedo. No puedo confiar. Pasa el otro día, el rabino igual se quedó en el hotel, en el lugar donde se hospedó, se acabó la carne. Y alguien dijo que el rabino que había llegado era Yohet. Entonces esta persona que le negó el préstamo, dice, busquémoslo y digámosle que le haga shejitá. Entonces lo buscan y le dice, rabino, le quiero pedir un favor. Usted nos puede hacer shejitá, nosotros se nos acabó la carne en este lugar, necesitamos carne. Usted es Yohet, escuché que era Yohet, puede ser. Entonces el rabino, el Yohet, le dice, pero ¿cómo sabes tú que yo soy un buen Yohet? No, porque usted es Yohet, seguro que tiene una teudá, pero ¿acaso tú has visto mi teudá? ¿Has revisado mis cuchillos? ¿Sabes que yo tengo la experiencia? Sí, bueno, pero usted es Yohet. Entonces el rabino dice, mira, no fuiste capaz de confiarme un poco de dinero. ¿Por qué? Porque no me conocías. Y ahora confía en mi shejitá, carne que entra a tu cuerpo. Tú no sabes si es kasher. ¿Cómo? O sea, le das más valor al dinero que a la misma del kasher. Entonces, y aquí nosotros aprendemos que uno no puede confiar en cualquier shohet. Es complicado. Hay muchos temas acá en Israel con respecto a la shejitá. Vamos a tocar ese tema. Lo vamos a tocar con el tema de la realidad, cuando hablemos del tema de la realidad, de la shejitá, con el tema de los cuchillos. Otro mito. Hay un mito que he escuchado más de una vez, y en verdad esto para mí es la Yonará, nada más que la Yonará. Por ejemplo, cuando dicen, es que los Shohatín de Jabad dicen Yehe Adoneino entre la Brajá y la Shejitá. Varias veces me han preguntado. No hace mucho me preguntaron. Es que rabino, escuché. Eso está prohibido por la halajá. Está prohibido completamente por la halajá. Y yo jamás he visto, escuchado y nunca he conocido a nadie que haya visto, escuchado que eso sucede en la realidad. Entonces, eso es un mito. La shejitá. De hecho, por mi experiencia, la shejitá de Jabá diría que hasta tiene un nivel muy bueno. ¿Por qué? Porque normalmente revisan todo el animal. De hecho, para los que, no sé, en Putzlares normalmente hay un puro rabino, un puro shohet que hace la shejitá, pero acá en Israel, como hay muchas shejitot, uno puede comparar. Normalmente cuando uno compra un pollo certificado por Jabá, el pollo lo ven completamente abierto. Abierto completamente. El pollo entero que debería estar enterito está completamente abierto. ¿Por qué? Porque lo abren para revisar las articulaciones, lo salan bien, hacen muchas vedicot antes de salarlo y envasar. ¿Ya? Versus que otros pollos que lo ven completamente enterito como que no lo hubiesen hecho nada. Entonces, eso da a entender que hay un grado de preocupación. Entonces, cuando dicen, no, es que en Jabad hacen esto, créanme que es un mito, no es realidad. Si alguna vez lo han escuchado o lo escuchan, créanme que es un mito. Que hay problemas políticos en las Ashgahot, bueno, yo al comienzo les dije que hay temas políticos, pero digamos que es un mito, tiene algo de realidad. Pero yo lo califiqué más en un mito. ¿Por qué? Porque no es que haya un problema político por política, es porque muchas veces hay diferentes criterios en la certificación. No es lo mismo cuando certifica un rabino jaredí, ya por llamarle de alguna manera, yo sé que no es bueno usar el concepto jaredí, no jaredí, pero digamos que hay diferentes shitot en el mundo religioso. ¿Ya? El mundo hasidim, están los sefaradim, están los ashkenazim. Dentro de los sefaradim y ashkenazim hay jaredim, no jaredim. ¿Ya? Hay diferentes shitot, está Chabad. Entonces, a veces, estas shitot se contraponen, a veces hay discusiones. ¿Ya? Por ejemplo, una vez nos ofrecieron certificar un producto que requería Batel Beshishit. Hay una alajá en el Jotarubot que dice que es Asur le Batel Isur le Hatjila, que está prohibido anular un Isur le Hatjila. Normalmente cuando nosotros hablamos de B60, Batel en 60, nosotros hablamos Bediaba, o sea, ya pasó, ya lo hizo, se mezcló B60, anulamos, Batel Beshishim. Pero le Hatjila nosotros no tenemos que anular. Entonces una agencia kosher
seria no certifica en esas condiciones. Ah, tengo una lista de ingredientes y hay uno que no es kosher. Ah, no importa, porque en menos de un 60avo en la mezcla lo certificamos. Hay agencias que lo certifican, otras que no. Eso provoca que haya problemas entre las certificaciones. Por ejemplo, una agencia que no lo certifica de esa manera no va a aceptar ningún producto de una agencia que certifica en B60. A veces podría aceptar el agua o alguna fruta, pero productos elaborados no. Entonces, a veces se producen estos problemas. Hay diferencias entre los sefaradim, entre lo que escribió el Mejaber en el Shulchan Aruch y también entre lo que escribió el Ramá en el comentario del Shulchan Aruch, y se contraponen. Entonces, encontramos diferencia en la halajá. Por lo tanto, va a depender del rabino, y esto se ve más en los rabinos, en los rabanim. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el rabino, cuando está a cargo de una comunidad y le piden certificar un producto a nombre de la comunidad, normalmente se impone el criterio del rabino. Cuando es una agencia, digamos que el criterio es más universal y se produce menos problema. ¿Por qué? Porque en una agencia, por ejemplo, en la Orthodox Union trabajan rabinos ashkenazim, sefaradí. En la agencia en la que yo trabajo, que se llama Tan Kosher, del Bad Akashrut de Ramat Bet Shemesh, habemos rabinos sefaradí, ashkenazim. Entonces, cuando tenemos que certificar un producto y tenemos un producto que es un mahloket, tratamos siempre de tomar la posición más estricta. ¿Para qué? Para que sea aceptada por todos. Pero cuando es un rabino local el que certifica, digamos que se impone el criterio del rabino más que de una comunidad. Eso con respecto a los mitos. Realidades. Solo un Shomer Shabbat y con Ira Shamayim puede ser un Mashiach, así es. Por mucho que la persona sea un doctor en la halajá, un Talmid Jajam, bueno, un Talmid Jajam nunca va a ser alguien que no cuide Shabbat, pero ya, digamos que alguien que conoce la halajá, se la sabe, se sabe de memoria, tiene muy buena memoria, se sabe el Shulchan Aruch de memoria, pero no cumple Shabbat, es un Mejalel Shabbat, rompe Shabbat a voluntad. Es alguien que es conocido por no tener Yirat Shamayim, que no tiene temor del cielo. ¿Ya? Esa persona no puede ser un Mashiach. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos, por ejemplo, en Hoshem Mishpat, ¿ya? En Eben Haeser, que para que una persona sea un Ed, un testigo válido, tiene que ser una persona temerosa de Hashem, una temerosa de las mitzvot, una persona temerosa de la Torá, cumplidora de la Torá. Y lo principal es el Shomer Shabbat. Alguien que no cumple Shabbat no entra en esa categoría. Y por mucho que conozca la halajot de Tarubot, Basar Bejalad, Bakalá Yakum, se la sepa toda, no importa. Si no cumple, no puede ser un Mashiach. Ahora, para certificar una fábrica kosher, es fundamental elegir una agencia de certificación confiable. Eso también es una realidad. Como ya he explicado anteriormente, es importante que el producto sea aceptado por la mayor cantidad de consumidores kosher. ¿Quiénes son la mayor cantidad de consumidores kosher? Son los judíos religiosos. Dentro de todos los judíos, ¿quiénes son los que se preocupan del kashrut? Son los religiosos. Entonces, normalmente los religiosos van a confiar más en aquellos que conozcan. El que no es religioso, por ejemplo, cuando un producto llega aquí a Tel Aviv, aquí a Israel, donde los consumidores no les importa si comen kosher o no kosher. Entonces ven cualquier producto con cualquier logo, incluso si no tiene el ishur de la Rabanú, no tiene ninguna autorización de nadie, tiene un logo que dice kosher, incluso tiene una K sola, sin nada, para ir hasta kosher y está aceptable. Pero normalmente el consumidor kosher es alguien que sí se preocupa. Entonces es importante que la agencia que certifica sea una agencia confiable. Entonces no es solamente política. Hay un tema de confiabilidad. Existen diferencias en los criterios de certificación, también es una realidad, como ya les comenté antes, algunos certifican B60. Otro caso, más que me pasó, hace un año atrás nos llamaron de Argentina para certificar una gelatina como kosher. Gelatina elaborada de hueso de animal no kosher y de piel de animal no kosher. La halajá en el Jot Tarubot dice que esos alimentos son como, entre comillas, parve, que incluso si son de animal no kasher, de un trefá, de un nevelá, es el producto que se obtiene de este hueso, incluso el hueso mismo se considera como kasher. Es más, dice, por ejemplo, un ejemplo, la halajá dice así: yo tengo un hueso
no kasher con su carne no kasher. Entró en una olla donde yo tengo carne kasher, con hueso kasher. Este hueso no kasher se mezcla y se une a la carne kasher para anular su propia carne no kasher que está sobre el hueso, a ese nivel. Entonces de ahí se aprende que nosotros podemos aceptar la gelatina obtenida de esto. Eso, así se mi Karadin en Shulchan Aruch. Pero el Ramá obviamente lo prohíbe y la mayoría de los saharonim dicen que no lo permitimos. Por lo tanto, Lema hace, hoy en día, la mayoría de los poskim de las agencias certificadoras kosher, de los rabanim, no aceptan gelatina de origen animal, incluso si es, o sea, de animal kasher podría, pero si es de origen animal no kasher, no se acepta, por mucho que el Shulchan Aruch lo permitiría. Pero hay rabinos hoy día que sí lo hacen, y así fue que a nosotros nos ofrecieron. Nosotros dijimos, no, no podemos. Y después consiguieron otro rabino ya local que sí les certificó este producto gelatina como kasher. ¿Ya? Entonces cuando uno trabaja en este rubro del kashrut, empieza a conocer qué rabinos certifican de una manera, qué agencias certifican de otra, y así uno empieza a descartar uno y aceptar a otros. ¿Ya? Problemas con la shejitot, como les dije anteriormente, hay problemas con la shejitot. Por ejemplo, acá en Israel, uno de los problemas principales que tenemos es la velocidad con la que se hace shejita. En un matadero, normalmente se matan 10 pollos por minuto. En un shohet que está matando pollo, agarra un pollo, dos pollos. 10 pollos por minuto. Cada 6 segundos mata un pollo. Si ustedes estudian en el Hot Shejitá, Simán 18, Seif 1, dice que yo tengo que revisar el cuchillo entre Shejitá y Shejitá. Ahora, cuando hay un shohet que es diestro en la matanza, ya experimentado, quizás podría matar más pollos y no dañar el cuchillo. Porque cuando uno mata un pollo, si el pollo, la shejitá no es correcta, no la hace bien, aplica mucha fuerza o pasa y llega a tocar el hueso, el cuchillo se le hacen pegimot, se le hacen imperfecciones. Que después, al hacer otra shejitá, produciría un desgarre en la piel y eso sería una prohibición y el pollo lo dejaría en nevelá o trefá y el pollo quedaría prohibido. Entonces, por ejemplo, si un shohet mata 10 pollos, revisa el cuchillo después de hacer la shejitá del pollo número 10 y el cuchillo tiene una pegima, y entre el primer pollo y el 10º pollo no revisó el cuchillo, de acuerdo a la halajá, los 10 pollos quedan prohibidos para afuera. Entonces, el problema principal que tenemos es que el shohet está matando pollo cuando revisa el cuchillo después del pollo número 10. La pregunta es, ¿revisará correctamente? O supongamos que mató 50 pollos y recién revisó el cuchillo en el pollo 50, ¿revisará correctamente? Como dice la halajá. La halajá dice que tiene que revisar 12 veces el cuchillo por todas sus caras. Entonces, hay un problema grave. Hay rabanim que no aceptan la shejitot de ninguna shejajá por este problema. ¿Por qué? Porque hay una presión en los mataderos. Alguien que ha estado en un matadero acá en Israel se da cuenta que hay una presión, trabajan muchas horas, matan muchos pollos los shohatim. Entonces, la pregunta es, ¿la shejitá se hace de una manera correcta? El Rab Amnon Yitzhak, él dice que están todas las shejitot prohibidas y él hace una shejitá especial, y así hay muchos rabanim que hacen su propia shejitot, ¿ya? Y no comen de la shejitot por este problema. Entonces, eso es una realidad, hay una presión. De hecho, es mucho más fácil, por ejemplo, en Hutzlare, cuando el shohet no mata 500 o 1000 pollos en una hora, sino que mata 2, 3 pollos por minuto, un pollo por minuto, digamos que tiene la posibilidad de ir revisando con más detalle el cuchillo. Obviamente ahí en el Hutzlare los problemas que se encuentran son otros, que a veces no está el equipamiento o el recurso humano para poder hacer después una buena melicá, una buena revisión. Bueno, pero digamos que a nivel del saquín, del cuchillo, es más fácil en Hutzlare que la producción no es tan rápida y no es tan demandante. Acá en Israel es un problema. Eso es una realidad. El vino. Hay otra pregunta que me han hecho y es si el vino kasher, escuchen, kasher, pero que no es mebushal, si puede ser manipulado por un judío, pero que no es observante, que no es shomer shabbat. Porque el vino mebushal, sabemos que incluso un goy lo puede manipular. Pero un vino no mebushal,
nosotros sabemos que un judío lo puede manipular, pero un goy no. Si el goy manipula el vino no mebushal, queda prohibido. Pero me han preguntado, ¿un judío no religioso puede manipular el vino que no es mebushal? De acuerdo a la halajá, al mikaradín, está prohibido. Para efectos halágicos, un judío no religioso, para estos efectos como un goy. O sea, el vino queda no kasher. ¿Por qué? Porque cuando el judío no es religioso, pues lo más probable es que sea un idólatra. Y el vino se va a transformar en vino idolatría. Ahora, eso es lo que dice la halajá. Ahora, ¿qué pasa? Y así aquí en Israel los rabanín lo cumplen. Acá en Israel los rabanín se preocupan de eso. Pero ¿qué pasa en Jutlaret? Donde en la mayoría de las comunidades la gente, digamos el rob de la Keilah, no es religiosa. Y uno, por Kiruv, uno siempre trata de invitar gente a la casa y dentro de su casa invita gente de la comunidad que no es religiosa, que uno sabe que va en auto a la sinagoga, que no cumple. Y uno lo invita igual a la casa. ¿Para qué? Para que cene una comida, por lo menos coma kasher una vez a la semana, viva el ambiente de Shabbat, se impregne del ambiente de Shabbat y quizá algo se le vaya a pegar para el próximo Shabbat, a lo mejor no ande en auto, con otra ingresa. Pero resulta que lo tiene en la mesa y justo tiene la botella de vino no mebuchal al frente de él y él se sirve. ¿Y qué pasa con ese vino? Entonces, mi Rab, él me enseñó, y hay poskim en Jutlare que así lo permitieron, no recuerdo exactamente el nombre del posé que lo dictaminó de esta manera, pero mi Rab así me enseñó, que en Jutlare sí podemos aceptar, si tenemos invitado a un judío no religioso, que si toca el vino siga estando kasher, por un tema de kirú. Porque finalmente igual es de Rabanán la prohibición. Que el judío toque el vino, igual es de Rabanán, no es una prohibición de la Torá. Por lo tanto, por kirú, nosotros, por tratar de acercar a esta persona, sí permitimos que la persona vaya y si tocó el vino sigue estando kasher. Problemas de transporte de alimento a granel, eso ya se lo expliqué anteriormente, ya cuando hablamos de la categoría de número 4 de los ingredientes. Es una realidad ya que los productos a granel se transportan a granel en camiones que normalmente transportan no kosher. Entonces, cuando ustedes saben que hay una fábrica que produce, que más que producir, envasa, empaca, tienen que preocuparse que el producto a granel pudo haber pasado por un proceso no kosher y ese producto pudo haber quedado contaminado. Eso es una realidad, no solamente algo, una jumbra, no, pasa a ser más allá de una jumbra, es una realidad y es complicado. Y por último, penúltimo punto, un productor de alimentos no kosher, o sea, un productor de alimentos kosher, alguien que quiere elaborar productos kosher, a su vez puede ser un mashgiach. La respuesta es no. A veces se ve en Hutzlare que alguien tiene un restaurante kosher y una persona religiosa. Entonces el rabino le dice, no le mando un mashgiach nunca. Le certificó el rabino, pero el rabino le dice, Beser, yo confío en ti. Pero eso está prohibido. Es como un ed, por ejemplo, en los kiddushin, en un matrimonio. Los testigos no pueden ser familiares del hatán. No puede haber una cercanía entre los testigos, en este caso el hatán, que es el que necesita los testigos. ¿Por qué? Porque el testimonio puede ser no creíble. Lo mismo pasa con un mashgiach. El mashgiach no puede ser el dueño. ¿Por qué? Porque hay conflicto de interés. Eso lo podemos encontrar en Hijot Kiddushin, podemos encontrar en Hijot de Hoshim Mishpat. No se puede. Un ed no puede ser familiar, no puede ser un cercano. En este caso, el mashgiach no puede ser el mismo dueño. O sea, por muy religioso que sea el dueño del restaurante, requiere de tener un mashgiach externo, en cualquier tipo de producto. Y por último, una pregunta que me hicieron hace muy poco, hace un par de días atrás, alguien me llamó y me dice si él puede vender productos no kosher. Una persona judía me dice que su parnasá está relacionado directamente con la venta de un alimento no kosher.
La pregunta es, ¿se puede? En Tosfot, nosotros encontramos que hay un isur de hacer negocios con objetos que no son kasher. Esto incluye comprar y vender, no solamente vender, sino que incluso comprar. Hacer una transacción con alimentos no kosher o con productos no kosher, no necesariamente con alimentos, pero por ejemplo un subproducto, la piel, no se puede de acuerdo a lo que está escrito en Tosfot. Ahora, en lo que es la halajá, el Pirkei Teshuvah, escribe que el Nodavi Yehuda sostiene que hacer negocios con productos no kasher es un isur de Rabanán, que es una prohibición rabínica. Pero hay otros poskim, como el Hatán Sofer, que van más allá y dice que es prohibido de la Torá. O sea, tenemos quienes dicen que es una prohibición de Rabanán vender productos no kosher y tenemos otros que dicen que es un isur de la Torá. Eso está en el Simán 104, 105 y 106. Tenemos entonces el Pirkei Teshuvah, Nodavi Yehuda y tenemos el Hatán Sofer. Isur. Prohibido obtener beneficio, comercializar productos no kasher. Ya sea de Oraita o de Rabanán, está prohibido. Ahora, el Agaot Maimoni escribe que trae otro ejemplo. Dice, es mutar, eso sí, no comercializar, pero es mutar alimentar a los trabajadores no judíos con alimentos no kasher. Por ejemplo, una fábrica que tiene trabajadores no judíos, sí lo puede alimentar con alimentos no kasher. ¿Por qué? Y el Aruja Shulchan explica que por la razón que un judío no tiene por qué perder dinero en este tema. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que la comida kasher es más cara que la comida no kasher. Por lo tanto, si uno tiene trabajadores no judíos, no va a gastar sus recursos extra en alimentarlo a ellos. Con comida kasher le compra comida no kasher porque para ellos está bien. Porque finalmente esto no es su negocio. Él no está sacando un negocio, no está haciendo una transacción por esto, solamente está alimentando. Ahora, el TAS trae este ejemplo, o sea, te explica esto con un ejemplo. Él dice, por ejemplo, una empresa arrendó una parcela. Arrendó una parcela en Chile, es como no sé, una finca. No sé si conocen el concepto de parcela, finca. ¿No? Un terreno grande, un campo. En este campo, los judíos arrendaron el campo para trabajar la tierra y usar los trabajadores que son parte justamente del arriendo de la tierra, también incluye el trabajo, los trabajadores. Ahora, en este campo habían cerdos. La pregunta es, ¿estos cerdos pertenecen al dueño del terreno, el que arrendó el terreno a los judíos? Y los trabajadores también pertenecen al dueño. ¿Ya? Los judíos están arrendando tanto la mano de obra como la tierra. Entonces vienen los judíos y alimentan a estos trabajadores con los cerdos. Entonces la pregunta es, ¿se puede? Se puede, dice el TAS. ¿Por qué? Porque finalmente estos trabajadores están siendo alimentados, que son trabajadores del dueño de la tierra, están siendo alimentados con los alimentos del dueño de la tierra. ¿Ya? No son parte del negocio en sí de los judíos. Los judíos lo que están haciendo, están comercializando otros productos kasher. Solamente están alimentando. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué aprendemos de este ejemplo que trae el TAS? El Aruja Shulchan dice que de aquí aprendemos que, por ejemplo, si una empresa, una tienda, supongamos que un judío es dueño de una tienda y en esa tienda tiene productos kosher y también tiene productos no kosher y está obligado, por ejemplo, un supermercado lo obliga a que tenga productos de una gran cantidad de variedades y entre esas variedades solamente hay alimentos no kosher, entonces sí puede vender en ese caso. ¿Por qué? Porque en verdad su objetivo principal son los alimentos kosher, pero por políticas tiene que meter el producto no kosher y puede llenar la orden de compra incluyendo los productos no kosher. Así dice la Aruja Shulchan. El Rav Moshe Feinstein escribe que uno no puede, eso sí, surtir la tienda con alimentos no kosher
esperando, ahora que voy, por ejemplo, una tienda vende todo kosher. Y él sabe que si dentro de los productos kosher agrega chuletas de cerdo o mariscos, él va a ganar mucho más dinero. Dice, ya que el Aruj HaShulchan me permite hacer eso de surtir mi tienda con algunos productos no kosher, lo voy a hacer. Pero el Rav Moshe Feinstein dice, pero si su esperanza está en que a través de esos productos no kosher, él va a ganar mucho más dinero y su parnasá ahora se va a ir enfocado en ese producto, que va a ser su producto estrella, está prohibido. Por lo tanto, Bekitsur, si la persona vende exclusivamente alimentos no kosher, está prohibido una persona judía. Si dentro de sus productos, un producto no es kosher, pero él lo necesita poner porque es parte del rubro, necesita colocarlo, pero para él no es lo más importante, puede. Ahora, si ese producto no kosher pasa a ser su producto estrella, el producto principal, estaría prohibido. Y obviamente, vender exclusivamente productos no kosher está completamente prohibido. Eso con respecto a los mitos y las realidades. Seguramente hay mucho más que hablar. En estos momentos no se me ocurren más temas. Obviamente hay más temas, podemos discutirlo en otro momento. Si tienen alguna pregunta, consulta, podemos dar espacio para las consultas y las preguntas. Muchas gracias por escucharme, espero no haberlos aburrido. Y bueno, Srat Hashem, podremos juntarnos en una próxima oportunidad. Muchas gracias al rabino Asher por este tiempo, por permitirme hablarles, estudiar un poco de, más que de halajá, un poquitito de la vida diaria de lo que es el kashrut. Espero haber resuelto algunas de las dudas que algunos pueden haber tenido, y si no, bueno, pueden hacerlas ahora las preguntas, o las pueden mandar por correo, pueden mandar por mail. Como dije, voy a dejar el material escrito, me lo pueden solicitar por email, también se lo pueden solicitar al rabino Asher, a él se lo voy a enviar, y bueno, Shat Hashem, estamos en una próxima oportunidad. Rabino Abraham, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De aquí te veo. De Chile, rabino amigo de la comunidad Sí, ¿cómo estás tú? de Elías de Shabbat Israel en Chile. Wow. Top. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Hola, Shalom Rap, Shalom, ¿qué tal? ¿Con quién hablo? con Jaime de Chile. Jaime, ¿qué tal? Bien, Rap, gracias a Dios. Una consulta, Rap, ¿cómo puedo saber si un huevo tiene coágulos de sangre sin abrirlo? Es muy difícil. Hay maquinaria, empresas que se dedican a producir huevos, que pasan por no es un escáner, es como una luz, ¿ya? Y ahí pueden ir identificando. Obviamente se van a ver las manchas más grandes. Ahora, normalmente los huevos blancos que hoy día nosotros compramos son huevos de gallinas ponedoras, entonces es muy raro encontrar el tema de la sangre, ¿ya? Ahora hay un concepto de Batel, tenemos una gran cantidad, por ejemplo, ¿cómo lo explico esto? Si yo tengo que cocinar huevos duros, ahí nosotros no sabemos, porque cuando cocino un huevo frito yo reviento el huevo, lo abro, encuentro la mancha de sangre y lo descarto. Pero en un huevo duro, no tengo cómo saber. Se supone que la mancha, cuando es mancha de sangre, el huevo se le coloca una pinta por fuera. Yo no sé si eso sea tan realidad, sea mito, ¿ya? Pero lo que uno hace cuando cocina huevos duros para evitar este problema es que siempre cocinar los huevos duros en impar, nunca en par. ¿Por qué? Porque hay una halajá que dice en el Hot Tarubot, min beminó batel berov. Cuando tengo dos elementos de un mismo min, que es un min del mismo nombre o de la misma categoría, huevo con huevo, en min beminó, misma categoría. Se anula en rob, en mayoría. Entonces, si yo tengo dos huevos kasher y uno no kasher, los tres van a ser kasher. Obviamente que yo no sepa cuál de los tres es el que tiene la sangre. Si yo sé cuál es el que tiene la sangre, la tengo que eliminar, aunque se haya anulado. ¿Ya? Pero si no lo logro identificar, se mezclaron. Min beminó batel berov. Entonces, cuando yo cocino huevo duro, cocino 3, 5, 7. ¿Por qué? Porque de esa manera es más posible, tengo mayor posibilidad de si uno salió o dos, lo puedo ir anulando. En cambio, si son pares, puede ser que tenga 2 y 2, no el bro. Entonces siempre tengo que tratar. Entonces,
Eso es uno. Lo otro, esperar que el agua se enfríe. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la transmisión se produce en caliente. Supongamos que el agua está caliente, los huevos están calientes. Tengo 5 huevos. Tengo 3 kasher, 2 no kasher. Saco uno y justo saqué uno kasher, quedaron 2 y 2. Aunque ya fue anulado previamente, pero igual van a quedar 2 y 2. Entonces, para evitar eso, espero que el agua se enfríe. Entonces, de esa manera, si saco uno kasher y habían 2 y 2, el agua fría ya no transmite lo justo. ¿Ya? Entonces, esas son las precauciones que tengo que tener con el huevo duro. Con el huevo frito es fácil verlo. Ahora, en las industrias, por ejemplo, en que el huevo pasa por una máquina rápido, después se rompe y lo venden en botellas, nadie sabe si tuvo sangre o no tuvo sangre, hay certificadoras que exigen pasarlo por una luz y ver la transparencia, pero en verdad es muy difícil cuando la mancha de sangre. Entonces, principalmente nosotros aplicamos Batel, anulamos. ¿Ya? Hola, querido maestro, soy Fermín. Gracias, Rap. Gracias. Sí, ¿con quién hablo? ¿Quién primero? ¿Yo? Fermín, Fermín, adelante. México. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fermín? Hola, bien, querido maestro Baruch Hashem, muy bien. Tengo una duda. Acá en México, en ciudades grandes como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla mismo, donde estoy ahorita, hay panaderías muy grandes, muy reconocidas, usted sabe, pero al momento de hornear el mesonot, básicamente, el aceite, digamos, o la grasa que usan proviene de un animal que no es kasher, que básicamente nos llegó a América de Sefarat, pues. Entonces, lo último que dijo, más o menos también me quedó esa duda de que si se anula o no se anula, si podemos comprar ese pan o no podemos alágicamente. Yo No, siempre he tenido la duda y prefiero no comprarlo. Por ejemplo, una torta o un pastel, mejor. como decimos aquí en México. Yo Sí, siempre he tenido esa duda y prefiero no comprarlo sí, porque claro. por esta cuestión de la grasa que le ponen. Sí, bueno, Aunque sean muy finas las panaderías de acá, de esa Ciudad de México, las que le nombré, pero esta última que dijo de la alajá, de que con lo de la gelatina de Chile, creo dijo, o de Argentina, entonces me quedó la duda. Yo diría, yo no sé, pero dice que el que no pregunta, también una vez me dijo usted, el que no pregunta no aprende. bueno, Entonces, no sé, si tiene grasa ahí qué animal no pasa. se puede consumir de frentón. De hecho, como dije, no aceptamos Batel, Beshishim a priori, solamente Bediabat. Aquí estaríamos permitiendo lo lejatjila, entonces ya está prohibido. Ahora, aparte que la grasa ya tiene una prohibición extra. ¿Ya? Ahí la grasa en sí se expande, difícilmente va a poder ser anulada. ¿Ya? Da sabor, es parte integral de la mezcla también. ¿Ya? No es solamente un ingrediente X, es como un colorante. Un colorante quizás puede ser anulado en una mezcla, pero el hecho de que sea visible, por mucho que haya anulado en su composición, en su cantidad de materia, el hecho de que sea tan visible y resaltable no se puede anular. Lo mismo pasa con la grasa, los saborizantes. Ahí va más allá que la alajá del 60. ¿Alguien más? Alguien pregunta, Querido hoy en maestro, día, shalom. Bueno, buenas tardes, Rabino. sí, ¿sí? De aquí del Centro de Estudio Rabino José. Es lo siguiente, Rabino. Hoy se considera el producto kosher como un producto de calidad. Ahora bien, el detalle es ahora, ¿hay falsificaciones actualmente kosher? Sí, claro. ¿O existe un mecanismo para descubrir qué producto en el mercado es kosher o no? Sí, Inclusive llevando una etiqueta. hay falsificación kosher. Muchas veces, más de alguna vez me tocó encontrar, por ejemplo, en Chile, en el supermercado productos de Estados Unidos que llegaban con el Excher de la OU. Y yo decía, este producto me parece raro. Como yo trabajaba para el OU en esa época, me era fácil llamar y preguntar si esa empresa estaba certificada. Ahora, para una persona normal que quiere averiguar, entra a la página del OU y ahí puede averiguar. En la página del OU puede encontrar todas las fábricas que tienen certificada kosher.
lo mismo que pasa con nosotros, con nuestra agencia, están los nombres de la lista de las empresas que están kosher. Cada certificado, por ejemplo, si alguien ve un certificado kosher, normalmente las agencias le colocan un código, con ese código uno lo revisa en la página web. Entonces, uno puede hoy día, hay sistemas para identificar si un certificado es adulterado o no. Alguna vez me tocó ver certificados nuestros falsificados. Una vez falsificaron nuestro certificado, no sé si en Colombia o en Ecuador, con un azúcar rubia, que era un producto que llegaba a Chile para una producción de Ford Passover. El certificado decía Kosher Chile, certificado, no me acuerdo si en Ecuador o Colombia, hace como 12 años atrás. Y decía Kosher, nosotros nunca habíamos ido a ese país a certificarlo. Entonces, hay gente que falsifica certificados, ¿ya? Hay gente que lo hace de buena voluntad, de mala voluntad. Hay gente que no sabe, que piensa que ellos pueden certificar kosher. Hay gente que dice, pero si yo digo que es kosher, y dan un certificado kosher. Hay gente que ve el logo de la OU, lo encontró bonito, oh, qué lindo, y se lo colocan a la etiqueta. Y a veces lo hacen de buena voluntad, sin intención. Otras veces no, lo hacen obviamente a sabiendas. Y para evitar el costo que significa certificar, adulteran certificado, usan luego. Entonces, aquí va a depender de la persona. ¿Ya? Cada persona es temerosa y es estricta consigo misma y va a preocuparse de saber que lo que se está echando a la boca está kasher. Hay productos que uno siempre puede dudar sobre, supongamos ustedes que están en Jutzlares, ustedes van al supermercado y ven un producto nuevo con el Eksher, y tú dices, pero este producto fue fabricado aquí en mi país, y con el Eksher del OU, dices, bueno, voy a averiguar, porque es raro que venga el OU a certificar acá. No digo que no suceda, pero a veces es más difícil, y que más encima el producto lo vendan en el mercado local. Normalmente las empresas latinoamericanas que elaboran kosher es para exportarlo a Estados Unidos, Israel, Europa, pero no para comercializarlo dentro del mercado local. Entonces, uno también tiene que tener cierto grado de responsabilidad y preocuparse, ¿ya? No confiar a ciegas en lo que está en el logo. ¿Por qué? Porque sí se adultera. Hay muchos casos de adulteración de certificados kosher, muchos, o mal etiquetados, algunos con buena voluntad, otros con mala voluntad. Y solo para complementar lo que dice el Raf, acá en el chat está lo que él decía de la OU. Los que quieren buscar un producto que tenga el símbolo de la OU, ellos tienen la página, ahí está. Claro. Pueden ver en el chat. Ahí está, colocan el nombre del producto y ahí les aparece. Listo. Normalmente las agencias kosher tienen esa opción. Así que hay varias preguntas en el chat de Raf. Sí, estoy mirando. ¿Un no judío puede vender kosher? Claro que sí, la mayoría de las empresas que venden kosher no son de judíos, la mayoría. Obviamente, para vender kosher, el no judío tiene que tener a un rabino supervisor, a una agencia que le certifique. Pero sí puede vender, claro que sí. De hecho, es mejor siempre que el dueño de una empresa sea no judío. ¿Por qué? Porque se evita varios problemas. Por ejemplo, si el dueño es un judío, hay veces que hay que llevar los kelim a la migbe. En Pesaj, el judío tiene que vender los productos, tiene que vender el hametz. En cambio, si no es no judío, es mucho más fácil. En Shabbat, si el no judío labora en Shabbat, no es lo mismo que si labora el judío en Shabbat. Hay muchos problemas que se evitan cuando el dueño de la fábrica es un no judío. A ver, otra pregunta. Los Benei Noach tienen la provisión de Mina Jaim. La pregunta es, ¿cómo hace para matar a un animal sin provocar el dolor si no necesita conocer el derecho? Ever Menihai tiene que ver con no comer carne de un animal vivo, ¿ya? Específicamente sacarle a un animal una extremidad mientras esté vivo, ¿ya? Entonces, hoy día cualquier tipo de matanza en que cuando el animal empieza a ser trozado, que esté muerto, ¿ya? Obviamente si el animal lo duermen, el animal está vivo, el corazón sigue latiendo y lo empiezan a trozar, ahí habría un problema de Ever Menihai. Ahora, nosotros tenemos en la Yeshiva un curso de Alajot Benei Noach que hablamos de este tema. ¿Qué escribimos en este material? Que hablamos justamente específicamente de la dieta del Benei Noach. El caso del Benei Noach, si el Benei Noach sabe que en ese matadero donde él compra la carne, él sabe, tiene la certeza que los animales los duermen mientras lo matan, podría haber un problema y sí, sería mejor que no comprara de esa carne. Pero si no sabe, si hay un safek, hay una duda, si en ese matadero lo matan de esa manera o le pegan un golpe en la cabeza que murió
o un disparo, no sé, alguna forma en que el animal murió antes de ser destrozado, y es solamente un safek, se puede, porque como es un safek para los Benei Noach, en caso de safek vamos lecula, somos indulgentes. No es como en el caso del judío cuando es un safek de la Torá, vamos lejumbra. En el caso de los Benei Noach, como es safek, vamos lecula. Vamos en forma indulgente. Entonces, en general no hay mayor problema con respecto a la dieta, a la carne. Una pregunta acerca de si uno tiene empleados en su propia casa, ¿uno puede darles de comer terefá? A ver, si uno tiene en su casa, de acuerdo a lo que estudiamos recién, de acuerdo a lo que dice la Aruja Shulchan, lo que escribió el Taz, si yo tengo no judíos en mi casa y yo tengo una comida no kasher, yo se la puedo dar a ellos y que se alimenten de ello. Ahora, lo que yo no puedo hacer, el problema estaría en que yo tuviera que cocinarle para ellos comida no kasher. ¿Dónde se los cocino? En mis ollas, en mi olla van a quedar no kasher. ¿Voy a tener una cocina aparte para alimentar a los no judíos? No tiene sentido. Obviamente, si alguien tiene una persona trabajando para él en su casa, lo va a alimentar con la comida kasher, lo más fácil, lo más simple. Pero puede ser, ¿ya? Por ejemplo, más de alguna vez me pasó, Rabino, cuando estaba allá en Chile, le traje esto, un vino no kasher, pues no sé, una comida no kasher. Una vez le pasó a uno de los rabinos de allá, en Pesaj, que la nana, la empleada, le dice, rabino, hice matzá en mi casa y se lo traje, ya que ustedes están comiendo matzá. Que le llevó matzá en Pesaj, hecha por ella. Entonces, obviamente el caso del Hamed es diferente, porque no se puede sacar a nada en Pesaj, no se puede sacar beneficio de ninguna manera, pero digamos que alguien te llevó una comida no kasher a tu casa, se lo puedes dar, alimentar a un no judío, alimentar a un animal con eso, mientras no tenga una prohibición de aná. Hay alimentos que tienen prohibición de aná, de sacar beneficios, como por ejemplo, basar bejalab, o el hametz en Pesaj, o yaim neser, el vino de idolatría, tienen prohibición de aná. Otros productos no tienen prohibición de aná, sacar beneficios. Entonces, si yo voy a alimentar a este no judío en mi casa, lo alimento con la comida kasher que comemos. O si no, tendría que cocinarle. Pero si eso que le cocino tiene una prohibición de aná, también estaría prohibido. Si le cocino una hamburguesa con leche, lo estaría ya entrando en una prohibición. Primero estoy cocinando carne con leche, que está prohibido. Recuerden que carne con leche tiene 3 prohibiciones. Lote, bashel, yedi, bejale, bimó. Una por agilá, bishul, beaná. Por comer, por cocinar y por sacar beneficio. Entonces, no se puede. Lo mismo pasa con otro tipo de prohibición. Entonces, créame que es más fácil alimentarlo y menos problemático con comida kasher. Ahora, en una empresa es diferente. Si tienes una fábrica, tú eres dueño, eres judío, dueño de 1000, tienes 1000 trabajadores en tu empresa, obviamente a ellos los vas a alimentar con comida no kasher, porque ya tienes que cocinar para 1000, no vas a cocinar para 1000 personas comida kasher. Ahí sí contrata un catering externo que les cocine a ellos comida no kasher. Obvio, no hay problema. Pero en su casa, una persona no. Tov, ya son las 12 de la noche, vídeos acá en Israel. Muchas gracias por escuchar, espero se hayan entretenido nuevamente. Muchas gracias. Va a quedar la grabación de esta charla. Espero que les haya gustado, haber resuelto algunas dudas, consultas. Si tienen más consultas nos pueden escribir a la página de la Yeshiva. Nuevamente paso el aviso, tenemos el curso de Mashiach Kashrut para aquellos que estén interesados en aprender bien las halajot en profundidad, también temas prácticos, aquellos que quieran incursionar en este rubro de la certificación Kasher. Hashem, nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Yashir Koach, Toda Rabá. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a usted. Muy bien. Laila Tov. Laila Tov.